Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Costa Rica Noticias de este jueves 28 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez y les recordamos de inmediato nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede ser parte de nuestra sintonía y por supuesto dejar sus comentarios en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Limpiar el aula, separar al menor y reportar a sus padres será parte del protocolo en el centro educativo cuando aparezca un posible caso de COVID-19. Trabajadores independientes que estén morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social podrán tramitar un arreglo de pago a través de una oficina virtual. En Punta Arenas celebraron la aprobación del proyecto de ley que permitirá la construcción de la carretera panorámica en La Angostura. La producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 se detuvo este miércoles en una planta del norte de Gales debido a una amenaza de bomba. Cerca de 99,000 estudiantes que no prestaron evidencia suficiente durante el 2020 de haber trabajado en casa con las guías de trabajo del MEP tendrán una segunda oportunidad. La primera semana de febrero podrán asistir a las estrategias de promoción que les permitirá incorporarse en el presente año al siguiente nivel. 99,000 estudiantes no lograron demostrar que durante las clases virtuales o desde casa en el 2020 alcanzaron los objetivos de aprendizaje esperados. Esto significa que deberán de someterse a la estrategia de promoción antes de iniciar el ciclo lectivo. La estrategia de promoción es la nueva modalidad de las antiguas llamadas convocatorias, con la gran diferencia de que éstas se evalúan a través de guías de trabajo y no de exámenes puntuales, dando mayor oportunidad a los estudiantes de volverse a incorporar al ciclo lectivo. Si bien el Ministerio de Educación Pública había anunciado durante el 2020 que no habrían notas, al final de cada periodo los estudiantes deberían de haber alcanzado un mínimo de 60 puntos entre la entrega de desarrollo de trabajos de casa a través de las guías de aprendizaje y algunos otros elementos sumativos. El MEP aclaró que estos 99,000 estudiantes no presentaron suficientes evidencias de trabajo en casa, por lo que no lograron 60 puntos mínimos para comprobar el aprendizaje esperado durante el 2020. Entonces, ¿qué sucede con ellos? En febrero tendrán una segunda oportunidad al asistir a las llamadas estrategias de promoción, donde se desarrollarán los aprendizajes pendientes mediante instrumentos de evaluación. Si se quiere, no hablamos de la misma manera como tradicionalmente hablamos de aplazados, sino que estudiantes que no cumplieron con el requisito total mayor a 60 puntos de lo que se esperaba y entonces pasan a estrategia de promoción este año. Es una estrategia única que se hace en febrero, donde ellos retoman todos y cada uno de los aprendizajes pendientes y desarrollan un instrumento de evaluación sumativa. Y el requisito es presentarlo, desarrollarlo para progresar al ciclo lectivo, digamos en este caso al año que sigue. El único requisito para definitivamente no ganar el curso lectivo anterior, según la viceministra, será no desarrollar el material y no presentarlo a tiempo. Aquellos estudiantes que no se presenten al centro educativo a realizar la estrategia de promoción o que, ¿verdad?, para recoger, en el caso de que se haga a través de medios a distancia, ¿verdad?, que tengan que ir a recoger, en este caso, la documentación para desarrollar el proceso o que atiendan los procesos a distancia que están dispuestos, esa sería la única manera en que los estudiantes tendrían que repetir el año 2021, el ciclo lectivo que estaban cursando en el 20. Estas nivelaciones se llevarán a cabo del 3 al 5 de febrero, de manera que para el 12 de febrero cada estudiante deberá de tener definida su condición para continuar con el programa Regresar. Limpiar el aula, separar al menor y reportar a sus padres será parte del protocolo en un centro educativo cuando aparezca un posible caso de COVID-19. Si bien el aula permanecerá cerrada, no se suspenderán las clases y tampoco se cerrará la institución. Todo estudiante que presente síntomas sugestivos de COVID deberá ser reportado de inmediato a su familia. Este es solo uno de los puntos descritos en los lineamientos para la reanudación del curso lectivo emitido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública.
El documento descarta que sea necesario cerrar la escuela o suspender lecciones cuando se presente un caso sospechoso de COVID-19. En caso de que se presente un caso positivo por COVID, sea de personal administrativo, docente o de un estudiante, el protocolo establece cuáles son las pautas a seguir, en cuyo caso se aísla el estudiante, se envía a la casa, se coordina con las instancias de salud locales, ¿verdad?, para atender el caso, pero el centro educativo no se va a cerrar por la presencia de un caso positivo. Ya si se generaliza a muchas personas en el centro educativo, se tiene que hacer la valoración en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud para ver cuáles son las decisiones que se toman, pero de momento no se tiene contemplado el cierre del centro educativo. Según este protocolo, quienes presenten síntomas de gripe o COVID deberán reportarlo al centro educativo previamente y buscar atención en el centro de salud que le corresponda. Cuando se identifique un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 dentro del centro educativo, se aislará al menor en un espacio previamente identificado, siempre bajo la supervisión de un adulto. Al mismo tiempo, se debe realizar la limpieza y desinfección del aula donde estudia la persona enferma y cerrar este espacio por 24 horas, pero no se cerrará el centro educativo. Tiene que existir toda una logística, ¿verdad?, muy diferente a la que existía antes, porque ahora cada vez que se utilice un aula o espacios en común debe estarse desinfectando. Puede ser tantas veces como si use el aula, 2, 3 veces, ¿verdad? Aspectos que antes no se hacían, antes de la pandemia. Entonces, obvio, eso implica de un mayor trabajo en temas de limpieza y desinfección, una mayor inversión, pero también demanda una mayor logística por parte del director para con los funcionarios que tiene a cargo para estos temas, y cómo los va a distribuir a lo largo del día en los días que va a haber clases presenciales. Cada centro educativo debe de realizar su propia estrategia de abordaje del COVID-19, en la que deberán de considerar variables como dónde se encuentra el centro educativo, la situación socioeconómica de su población y la forma de traslado, así como el acceso e infraestructura y servicios básicos, aspectos que podrían incidir en la cantidad de contagios. El gobierno informó que está valorando la opción de incluir a los padres y madres de familia en la lista de excepciones de restricción vehicular por trasladar a los estudiantes a los centros educativos. La información la dio a conocer el pasado martes en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Solís detalló que aunque esto aún no está definido, se está valorando con las autoridades del Ministerio de Educación. La restricción vehicular a partir de febrero será de 5 de la mañana más bien hasta las 10 de la noche de lunes a domingo. Trabajadores independientes que están morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social podrán tramitar un arreglo de pago a través de una oficina virtual. Este sector adeuda a la institución más de 300.000 millones de colones. Cerca de 190.000 trabajadores independientes adeudan a la Caja Costarricense del Seguro Social 300.000 millones de colones. Ante este panorama y al ser una cifra que creció durante esos tiempos de pandemia, la entidad anunció que a partir de ahora este sector podrá tramitar un convenio de pago a través de una oficina virtual. Este servicio se habilitó desde el 18 de enero y durante este periodo de funcionamiento se han formalizado 12 convenios de pago. Un gran potencial de permitir la suscripción de convenios de una forma mucho más amplia. Solo en el 2020 se formalizaron 5.572 convenios de pago, de los cuales el 40%, o sea, más de 2.000 de esos convenios fueron con trabajadores independientes. Se registran hoy en la institución 187.899 trabajadores independientes que están morosos con la caja. Para ingresar a este servicio, la persona usuaria debe ingresar a la oficina virtual en el sitio web www.ccss.sa.cr. En caso de estar morosa, inmediatamente se le desplegará una ventana con la opción de suscribir un convenio de pago, a la cual debe seleccionar formalizar. A partir de ahí se le desplegará la información de la deuda, el monto a pagar dependiendo del plazo a escoger por la persona, ya sea 12, 24, 48 o 60 meses, y el detalle
detalle de las cuotas a incluir en el convenio. A la fecha, la plataforma solo permite la formalización de acuerdos para trabajadores independientes. No obstante, se valora incluir otro tipo de afiliados, ya que, por ejemplo, del total de patronos activos morosos, 16.691 deben a la caja cerca de 87.000 millones de colones. Está abriendo para acuerdos de pago, para convenios de pago de trabajadores independientes. Posteriormente le iremos evolucionando la herramienta para ir ampliándolo a patronos físicos y posteriormente también para patronos jurídicos, ¿verdad? Para empresas, donde entrarían las pymes y empresas medianas y grandes. Los jerarcas aconsejaron a quienes estén morosos con la caja a ponerse al día, pues de lo contrario se exponen a sanciones como el cobro de multas, intereses, el cobro de servicios médicos si requieren atención hospitalaria, a cobros judiciales, a la imposibilidad de realizar trámites con la administración pública y hasta el cierre del negocio. El 30% de los casos de COVID en el país corresponden a una cepa de coronavirus identificada por científicos de la Universidad de Costa Rica e Inciensa, aunque el primer caso se detectó en Alemania. Es en Costa Rica donde más prevalece. Su nombre es T1117I y se ubica en la espícula corona del virus. Si bien esta mutación no hace al virus más letal, contagioso o agresivo, ha demostrado un aumento inusual de su presencia en Costa Rica. De acuerdo con la base de datos internacional GISAID, una plataforma que promueve la rápida distribución de información, Alemania fue el primer caso reportado y se ha observado en Nueva Zelanda, Alemania y Bangladesh. Sin embargo, el 26 de enero del 2021, estas últimas 3 naciones han contabilizado menos de 2 casos. Desde el mes de mayo hemos empezado a identificar una variante que se llama T1117I en la molécula de la espícula. Esta molécula de la espícula es la llave de entrada para que el virus justamente ingrese a las células humanas. Esta mutación ha venido en aumento durante todos los meses posteriores a mayo, alcanzando a diciembre 2020 casi un 30% en la frecuencia. Sin embargo, esta mutación en el resto del mundo se observa en pocos países con una frecuencia menor al 1%. Y de ahí la relevancia de que tenemos entonces, podemos llamar esto como una mutación bastante específica de nuestro país. Molina explica que esta mutación, al ubicarse tan abajo, es decir, en la espícula parte externa, es muy probable que no tenga mayor efecto en cómo actúa la molécula con la célula humana, por lo tanto no debería afectar ningún cambio en la presentación de la enfermedad. De momento, los análisis bioinformáticos que hemos realizado en el que predecimos la función de la espícula y digamos asociado con esta mutación, no nos revela cambios en el patrón de transmisión o de severidad, inclusive la efectividad de las vacunas con respecto a los virus que estaban circulando previamente sin esta mutación. Según los científicos ticos, aunque la variante por ahora es inofensiva, hay que darle seguimiento continuo, pues puede continuar mutando y convertirse en un problema real como la inglesa o brasileña. La detección de mutaciones en regiones específicas es un proceso completamente normal, entonces es normal que otros países vayan también a reportar sus mutaciones y hay muchas características que pueden favorecer que la frecuencia de una de estas mutaciones se vea muy aumentada, como en este caso. Estos factores pueden incluir desde el comportamiento de la población, así como diferentes factores asociados a la genética de las poblaciones. Sin embargo, esos son estudios ya específicos que se requieren realizar para entrar en esos detalles. Según las investigaciones nacionales, al día de hoy se han detectado hasta 22 mutaciones por genoma, para un total de 283 diferentes mutaciones en todos los genomas analizados en conjunto. Las pruebas de diagnóstico de antígenos por SARS-CoV-2 solo pueden realizarse en la Caja Costarricense de Seguro Social y en laboratorios privados por motivo de viaje al exterior. Microbiólogos señalan que ninguna empresa ni médico particular pueden vender o realizar la prueba.
porque son la principal prioridad en este momento advierte que las pruebas de diagnóstico de detección de antígenos por SARS-CoV-2 solo se podrán hacer en laboratorios privados autorizados tanto por el Ministerio de Salud como por Escolegio. Fabiola Jiménez, fiscal de la entidad, explica que las empresas o laboratorios que importen o que distribuyan pruebas de diagnóstico tienen que estar registradas en el Ministerio de Salud, contar con el certificado de inscripción emitido por el Colegio de Microbiólogos y además tener un regente microbiólogo químico clínico responsable. Jiménez señala que ninguna empresa o centro de investigación puede hacer pruebas PCR ni de antígenos para diagnóstico de COVID-19 y que únicamente pueden hacerlo los laboratorios clínicos de la Caja y los laboratorios clínicos privados autorizados. El día 25 de enero el Ministerio de Salud emitió los lineamientos relacionados con el uso de las pruebas de detección de antígeno del virus SARS-CoV-2. El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos le corresponde velar para que estas pruebas sean aplicadas en laboratorios que estén debidamente inscritos tal y como dicen estos lineamientos. De esta manera garantizamos que sean aplicadas en instalaciones adecuadas a cargo de profesionales responsables y así garantizamos la salud de los costarricenses. Según Alvin Badilla, microbiólogo del Hospital Metropolitano, es importante aclarar que la prueba de antígenos está quedando autorizada solo para los viajeros que van de salida del país y no para pacientes regulares o pacientes que deseen un diagnóstico, que siempre deberán realizarse una prueba PCR. Estas pruebas podrán ser solo aplicadas a los viajeros que necesiten este requisito para poder salir del país y que sea hacia un país donde permitan estas pruebas como requisito de entrada. Las pruebas de antígeno para el sector público quedan restringidas para el uso diagnóstico solo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Los laboratorios privados únicamente utilizarán la prueba de antígeno para el trámite de los viajeros. Los expertos explican que esta es una prueba menos sensible que no descarta del todo que una persona pueda tener la enfermedad COVID-19, pero es aceptada por algunos países para poder ingresar. El precio en el mercado costarricense ronda de los 18 a los 25.000 colones y debe ser firmada por un microbiólogo. Académicos de la Universidad Nacional presentaron una propuesta en 3 áreas: educación, economía y salud, para reactivar la economía costarricense y buscar disminuir la desigualdad. Esto porque Costa Rica es el país miembro de la OCDE, donde los ricos acumulan más recursos y los pobres menos. Varios académicos de la Universidad Nacional presentaron una propuesta para la reactivación económica del país y así combatir la desigualdad, enfocada en 3 áreas: educación, economía y salud. En el tema económico, los expertos creen necesario varias acciones, entre ellas aumentar la inversión en infraestructura por medio de la concesión de obra pública y crear una mayor atracción de empresas. Según la Universidad Nacional, Costa Rica es el país miembro de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más desigual. Los hogares del quintil más rico concentran el 50,5% de los ingresos, pero el quintil más pobre recibe el 4,2% de los ingresos. El mayor desempleo se concentra en los deciles de ingresos más bajos, los deciles de ingresos más bajos con menores niveles de escolaridad también, que tiene baja calificación y baja remuneración. Lo que tenemos es una correlación, también una transversalidad de variables y de problemas bastante serio para combatir el problema de la desigualdad y también de la pobreza. En medio de una discusión sobre el proyecto de ley de empleo público presentado por el Poder Ejecutivo, los académicos señalan que se debe tener un equilibrio presupuestario, pero que esto no signifique recortes indiscriminados al gasto público en áreas como la inversión, que está demostrado dinamiza la economía. De entender el equilibrio presupuestario no estrictamente como recortes indiscriminados al gasto público en su totalidad, sino que hay que tomar en consideración, por ejemplo, la importancia que tiene para la recuperación económica, para la reactivación, el gasto de inversión. Sobre todo, insistimos en la presentación hoy en el gasto en infraestructura, que tiene un efecto multiplicador muy importante sobre otros sectores de la economía. Puede enterarse de más detalles de la propuesta de la Universidad Nacional ingresando al Facebook de esta casa universitaria en el enlace que aparece en pantalla.
Aunque todos los conocemos y hemos sentido los efectos de sus picaduras, los mosquitos tienen mucha particularidad y aquí le presentamos algunas de ellas. Hoy le contamos las principales curiosidades de los mosquitos, cuyo nombre científico es Culicidae. Para empezar, le contamos que los mosquitos tienen dientes. Su predilección por zumbar alrededor de su cabeza es porque detectan el dióxido de carbono que expelemos al respirar, pero también se ven atraídos por el sudor y otros olores humanos. Incluso les atraen algunos perfumes. Transmiten muchas enfermedades como el dengue, el Zika y la malaria. También son responsables de más muertes de las que provocaron las 2 guerras mundiales juntas. Se estima que provocan 750,000 muertes por año en todo el mundo. Los mosquitos machos no atacan a las personas. Esto solamente lo hacen las hembras. Los mosquitos son más activos durante las noches de luna llena. Se sabe que los mosquitos prefieren picar a una mujer que a un hombre y prefieren a las rubias más que a las morenas. Tienen un cuerpo alargado y un tamaño que por lo general no supera los 15 milímetros. Tienen una esperanza de vida entre los 10 y 15 días. En la actualidad se contabilizan unas 3.500 especies que habitan en buena parte del planeta. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. La producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 se detuvo este miércoles en una planta del norte de Gales debido a una amenaza de bomba. Realice sus trámites cerca de su casa en los puntos Tucán del BCR en su barrio. Pagar agua, luz, teléfono, abrir una cuenta BCR, depositar dinero, pagar la pensión. Todos estos trámites y más, háganlos en los puntos Tucán del BCR. Encuéntrelos en pulperías, farmacias, minisupers, panaderías. Donde esté, tendrá siempre un punto Tucán. Para la próxima, en vez de ir al banco, busque los puntos Tucán fácil, rápido y sin aglomeraciones. Somos el Banco de Costa Rica. Punto y Coma regresa con nueva temporada. Acompáñenos a conocer lo mejor de la literatura costarricense a través de sus escritores. En la nueva temporada de Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12 mediodía, con repetición los lunes a las 11 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor, amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con información en este repaso de las últimas 24 horas. Luego de varios meses de estar en reparación, el puente sobre el río Reventazón se habilitará a partir del próximo 4 de febrero. En tanto, el puente sobre la Quebrada Rivera en la León 13 entra a la fase final de intervención. Dicha estructura contará con 6 carriles.
El puente sobre el río Reventazón frente a la represa Cachí se pondrá en funcionamiento a partir del próximo jueves 4 de febrero. Las principales labores de reparación iniciaron desde el pasado 26 de octubre. El puente será en un solo sentido, es decir, ambos carriles funcionarán con reversibilidad. La colocación de vigas y losas ya se concretó en 4 de las 5 secciones del puente sobre la quebrada Rivera en León 13. Actualmente se trabaja en la última sección. La estructura contará con 6 carriles, 3 por sentido de circulación, y forma parte de la unidad funcional de la carretera en Circunvalación Norte, desde León 13 hasta Colima de Tibás. Para atender a los trabajadores contagiados con COVID-19, el INSS articuló con la Caja un protocolo especializado de atención. Ante dudas de los asegurados respecto a estos casos, las personas pueden escribir al correo consultas.rt@grupoins.com para ser atendidas. En Punta Arenas celebraron la aprobación del proyecto de ley que permitirá la construcción de la carretera panorámica en La Angostura. Según las autoridades locales, esto disminuirá el congestionamiento vial para ingresar a la provincia y facilitará el acceso a más turistas. La aprobación del proyecto de ley para la construcción de la carretera panorámica en La Angostura de Punta Arenas permitirá ampliar esa vía de 2 a 4 carriles, siendo 2 por sentido. Además, contempla mejoras en los sistemas de drenajes, una ciclovía y un sistema de contención en la zona específica de La Angostura. Bueno, la verdad, muy contentos con el proyecto, que ya es una realidad. Desde la Cámara de Turismo de Punta Arenas, realmente muy satisfechos porque vemos con mucha ilusión la ampliación de La Angostura. Definitivamente ha sido un acceso que nos ha limitado para poder promocionarnos y expandirnos más a nivel turístico. Entonces creo que ya con este proyecto de ley es un sueño hecho realidad y esperamos que la visitación a Punta Arenas se incremente considerablemente. Podamos disfrutar de esta obra que hemos estado esperando por años. Y no solo por la necesidad de que nos causa el atasco cuando en horas pico, sino pensando también en un eventual fenómeno natural que nos pueda ocurrir y que este tapón no le permita la salida inmediata a quienes estemos en la ciudad de Punta Arenas. Así es que no es solo por aligerar la salida en todos los días, sino ante un eventual fenómeno natural que nos pueda afectar y podamos tener ese acceso ya con más amplitud y poder desaguar la ciudad de Punta Arenas si así se requisiera. En la provincia ven esta obra como una oportunidad para desarrollar el turismo y disminuir el congestionamiento vial. Tomó la decisión de tomar una parte de un préstamo que habíamos aprobado años atrás en el país y que permite desarrollar obra pública e incluir este tramo en esa ruta, esa construcción de esta nueva parte de la carretera de acceso. No solo se trata de ampliar a 4 carriles, se trata además de instalar ciclovía, de poder tener una vista panorámica al mar, al ingreso y a la salida de la ciudad de Punta Arenas. Es una obra realmente magnífica, de manera que reconozco el empeño, el trabajo. Los recursos para ampliar esta carretera son $8 millones que se contemplaron dentro del crédito con el BID para la ampliación de Limonal a Barranca. Vamos de inmediato a conocer la información deportiva. La ausencia de Marcel Hernández podría estar pasando factura en la falta de contundencia del cartaginés. Sin embargo, hay otras razones más de peso que acusan la falta de buena puntería ante la gran cantidad de opciones de gol que genera el equipo. La repasamos a continuación. Cartaginés ha pagado caro el hecho de no anotar todas sus opciones generadas en sus 2 últimos compromisos. Dejaron ir 5 puntos en sus duelos ante Pérez Celedón y Limón. Los brumosos llegan al arco rival, pero en unas ocasiones la mala puntería y en otras las intervenciones de los porteros han hecho que los brumosos no siguieran su maratónica de victorias de las primeras 2 fechas. Tenemos que mejorar, porque este equipo sigue produciendo, este equipo produce.
ese equipo produce. El último partido también produjimos, pero no las anotamos. Y también hay que felicitar a Limón, que paró bien, también tuvieron las de ellos. Fue un partido muy abierto, de tú a tú, un momento. Entonces, obviamente, a mí lo que me disgusta es haber perdido 2 puntos hoy aquí en casa, ¿verdad? Que es importante ganar. ¿Por qué? Porque nos íbamos a ir al primer lugar. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba ya se apretó el asunto. Ya era momento de nosotros poder despegar un poquito. Por eso es que me enoja esa parte. Pero sí sigo considerando que tenemos un equipo que trata de siempre buscar los partidos y que juega bien, pero sí necesita, para llegar a hacer el total, la parte de fútbol total, sí tenemos que ser más efectivos, que no lo hemos sido. Ahora bien, un factor que podría considerarse es la falta de Marcel Hernández. Para el técnico Guillermo Guardia, con los partidos, esa ausencia será bien suplida por Roger Rojas, pero habrá que esperar. La salida de Marcel, por la estructura que tenían de juego ya establecida, pues obviamente le tiene que causar algún percance, tiene que tener algo que no funciona bien, obviamente. Yo sí creo que la llegada de Roger Rojas va a solventar en un porcentaje, digamos, porque no son jugadores iguales, obviamente, pero sí va a solventar en un porcentaje bastante grande la necesidad que tiene el Cartaginés de hacer goles. Para Guardia, el tema pasa por el conocimiento del catracho con sus compañeros, partiendo del hecho que el hondureño vino para hacer goles. A como marcha el torneo, las condiciones anotadoras deberán ser suplidas lo más pronto posible. Randall Azofeifa, Jendrik Ruiz y Óscar Esteban Granados han sido pieza fundamental en los éxitos deportivos alcanzados por el Club Sport Herediano en los últimos años. No obstante, hoy, en un momento de crisis deportiva, casi no son tomadas en cuenta por su entrenador. La falta de buenos resultados en el team coincide con la falta de minutos para sus hombres más experimentados, quienes han sido relegados a un papel secundario en el esquema del técnico mexicano Fernando Palomeque. Desde el certamen anterior, los capitanes florenses Randall Azofeifa, Óscar Esteban Granados y Jendrik Ruiz perdieron protagonismo, pero en esta clausura 2021 han visto muy poca acción, entrando de cambio en 2 de los 4 partidos disputados. En el caso de Azofeifa, el volante es el jugador que menos minutos ha visto en la escuadra florense, con 29 de los 360 que ha disputado Herediano. En la fecha 3, en el empate a un gol ante Grecia, el otrora capitán rojiamarillo ingresó de cambio al minuto 88, en un juego que se extendió hasta el minuto 92. Luego vio 25 minutos el fin de semana anterior en la derrota ante Jicaral. Por su parte, Ruiz solo ha estado en cancha 43 minutos. El goleador histórico del team jugó 9 minutos en la derrota ante San Carlos y 34 en la derrota en casa de Jicaral. Por último, Granado suma 88 minutos, jugó 23 ante los norteños y 65 ante el conjunto de la península. Para el exjugador y técnico Álvaro Solano, independientemente de las razones que tenga Herediano para darle la batuta a los jóvenes en detrimento de la participación de los veteranos, ahorita la estrategia no le está funcionando. Si el equipo estuviese ganando, pues en buena teoría les estaría dando la razón, pero sin embargo, al no acuerparse el equipo en esta gente de experiencia, significa que ha dejado en orfandad el liderazgo del equipo, y eso es peligroso, ¿verdad? Hemos visto al Herediano divagar en el aspecto táctico, y creo que es ahí donde entran precisamente los jugadores. Entre los 10 futbolistas con más minutos en la era Palomeque, 7 jugadores son menores de 25 años. El más experimentado es el portero de 30 años, Maynor Álvarez, quien ha jugado 180 minutos en 2 partidos. El rojiamarillo que más ha jugado es el defensor de 28 años, Ariel Soto, quien de paso es el único que ha estado todos los minutos en cancha con 360. El otro futbolista mayor de 25 años entre los 10 que más han jugado es Yeltsin Tejeda, en el 6º puesto. Herediano ha apostado por darle rodaje a sus jóvenes con proyección. Incluso en la final de la segunda fase del torneo de apertura 2020, en la cual cayeron derrotados ante Alajuelense, fueron titulares 9 futbolistas con 25 años o menos. Precisamente, los manudos serán su rival el sábado en el Estadio Nacional. En 4 juegos del Clausura 2021, San Carlos ha recobrado el protagonismo que quería desde el Apertura 2020, cuando invirtió en gran medida en su planilla
y en el técnico Carlos Restrepo, pero es que con Justin Campos, con quien se logra levantar al equipo de la mala racha, además de la llegada de figuras de liderazgo y experiencia. Pese a una seguidilla de derrotas al inicio del torneo pasado, la salida del técnico Carlos Restrepo tras pocas semanas en el timón sancarleño y la polémica con uno de los jugadores como Esteban Ramírez, Justin Campos logró levantar al toro herido el semestre anterior, llevándolo incluso a estar cerca de la clasificación, pero finalmente esto no se dio. Sin embargo, en el actual certamen, los norteños empezaron de forma muy distinta, con menos movimientos en la planilla, pero con mejores resultados y dos hombres llenos de experiencia, Adolfo Machado y Álvaro Saborío. Entre los dos acumulan 37 años de experiencia en diferentes equipos nacionales y ligas del mundo, algo que ha marcado diferencia para que el equipo dirigido por Campos, después de 4 fechas disputadas, disfrute el segundo lugar, con los mismos puntos que el líder Jicaral, pero con menos goles. Y aunque el torneo apenas empieza, esto llena de tranquilidad al equipo sancarleño. Definitivamente sí, por supuesto. Pero el trabajo de mantener, ¿verdad? Ese nivel no es fácil. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Que los muchachos sepan. Administrar el éxito es muy importante. No hablamos de éxito, ser campeón, no. Hoy creo que fue un partido exitoso para nosotros, me parece. Administrar eso, ¿verdad? Yo prefiero administrar eso que administrar una derrota o administrar un fracaso. Con el protagonismo del que tanto se ha hablado en San Carlos recuperado, el siguiente paso será la clasificación, algo con lo que se debe ser cuidadoso, según Campos, ya que pese a la experiencia de estos jugadores, todavía ellos y las otras incorporaciones están en un proceso de adaptación. Para el timonel, lo importante será seguir haciendo partidos como el que se le hizo el pasado sábado a Liga Deportiva Alajuelense. Que todos los partidos sean Alajuela, ¿verdad? Que todos los partidos sigamos por ese nivel que mostramos hoy, como le dije a los muchachos, menos que eso no espero, ¿verdad? A partir de ahora, conmigo pues ya se compraron un problema, porque ahora de esto que vi, futbolísticamente hablando, en todos los sentidos, es lo que yo quiero para sacarnos. Sin lugar a dudas, si seguimos así, vamos a estar peleando allá arriba, que es lo que queremos. San Carlos recibirá el próximo sábado al Sporting FC a las 5 de la tarde, un equipo al que no pudo vencer el torneo pasado. En ambos cruces de estos equipos, el marcador terminó 1-0 a favor de los josefinos. En el primer juego, Carlos Restrepo estaba en el banquillo y para el segundo ya había llegado Justin Campos. Daniel Casas se unió este miércoles a los entrenamientos de Limón FC como su nuevo estratega. El técnico uruguayo añade a su currículum un nuevo club en el país, en donde anteriormente ya dirigió a 8 equipos en primera división. El uruguayo Daniel Casas estampó su firma en el contrato que lo une Limón Fútbol Club hasta el mes de diciembre. El charrúa, que incluso dirigió su primer entrenamiento la mañana de este miércoles, llega con la difícil misión de sacar al cuadro caribeño de la última casilla del actual certamen. Casas ingresa en sustitución del destituido Luis Fernando Fallas, luego de que se presentara toda una polémica por aparentes actos de indisciplina de 3 jugadores del equipo. El equipo en sí, muy bien. Yo creo que ellos todos me conocen, entonces tenemos la posibilidad de que eso sea una ventaja por el hecho de que yo los conozco a ellos, a la gran mayoría, y ellos me conocen a mí, por lo menos de saber quién soy. Pero como lo digo, uno ya tiene mucha experiencia y yo entrené como si hiciera 3 años que estoy acá, o sea, no, simplemente hay un asfalto de confianza que se va a ir tomando de a poco. En el pasado, el charrúa dirigió en Costa Rica a equipos como San Carlos, Santa Bárbara, Belén, Santos, Liberia, Saprissa, Pérez Celedón y Carmelita, con saldo de 316 juegos dirigidos, 116 victorias, 79 empates y 121 derrotas. Además, dirigió en el fútbol Chapín al Guastatoya y Juventud Retalteca. También tuvo un paso por la Liga de Ascenso de nuestro país con Punta Arenas Fútbol Club y Guanacasteca.
La producción de las vacunas AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 se detuvo este miércoles en una planta del norte de Gales debido a una amenaza de bomba. Amenaza de bomba en una planta de producción de vacunas al norte de Gales. El grupo farmacéutico Woodhart anunció el miércoles que detuvo toda la producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford y que unos 400 trabajadores fueron evacuados tras la recepción de un paquete sospechoso. Las autoridades locales habían informado horas antes de un incidente en curso en este polígono industrial donde se ubica la planta de envasado de vacunas. Las carreteras fueron cerradas y se pidió al público evitar la zona hasta nuevo aviso. El Ministerio de Defensa informó que asistió a la policía con un equipo de artificieros del ejército y, de acuerdo con medios locales, se desplegó un robot de neutralización de artefactos explosivos. Downing Street está siendo regularmente informado de la situación, según un portavoz del primer ministro británico Boris Johnson. La empresa aseguró que unas pocas horas de interrupción no van a suponer una gran diferencia en la producción que se desarrolla a un ritmo constante para suministrar 100 millones de dosis encargadas para Reino Unido. La Unión Europea elevó aún más este miércoles la temperatura de su controversia con el laboratorio AstraZeneca por los estragos en la entrega de vacunas para el COVID-19 y aseguró que las fábricas en Reino Unido deberían compartir su producción. Crece la tensión entre la Unión Europea y AstraZeneca por un retraso en la entrega de vacunas. Altos funcionarios del bloque aumentaron el miércoles la presión sobre el laboratorio para que cumpla con los contratos de compra anticipada. Déjenme ser muy clara. Los 27 Estados miembros europeos comparten que AstraZeneca debe cumplir sus compromisos en nuestros acuerdos. Estamos en una pandemia. Perdemos gente todos los días. La controversia estalló después de que AstraZeneca anunció el viernes que podría reducir su programa de entrega de vacunas a la Unión Europea, debido a problemas con la línea de producción en una de sus plantas situadas en territorio europeo. Sin embargo, el laboratorio mantuvo su ritmo de abastecimiento de vacunas al Reino Unido, donde tiene instaladas 2 plantas productoras. Bruselas sostiene que esas fábricas deberían suministrar vacunas para cumplir con los compromisos en la Unión Europea. Por su parte, el gobierno británico confió en que AstraZeneca mantendrá su programa de entrega de vacunas en su territorio, aumentando la presión sobre la compañía. El director de AstraZeneca negó el martes haber sellado un compromiso fijo con la Unión Europea, sino que había asegurado empeñar sus mejores esfuerzos para cumplir con las metas de entrega, una declaración que provocó furia entre los europeos que desembolsaron unos 406 millones de dólares para la producción de la vacuna. De inmediato hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos con más información. Para el BCR su salud va primero. Evite el contacto al pagar. Utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR de forma rápida y fácil, sin contacto. Solicítelos a través de bancobcr.com y en la app BCR Móvil completando el formulario electrónico. Por su conveniencia y seguridad, utilice la pulsera o el sticker para compras del BCR. Somos el Banco de Costa Rica. En este documental se muestran las riquezas de la Reserva Nacional de Paracas, en Perú. Paracas es una palabra que significa lluvia de arena, una condición climática característica de esa zona. Paracas, el reino del viento, el jueves 28 a las 10 de la noche y el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Costa Rica Noticias de este jueves 28 de enero. Les saluda la periodista Elki Méndez
y les recordamos de inmediato nuestras redes sociales. Recuerde que usted puede ser parte de nuestra sintonía y por supuesto dejar sus comentarios en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Limpiar el aula, separar al menor y reportar a sus padres será parte del protocolo en el centro educativo cuando aparezca un posible caso de COVID-19. Trabajadores independientes que estén morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social podrán tramitar un arreglo de pago a través de una oficina virtual. En Punta Arenas celebraron la aprobación del proyecto de ley que permitirá la construcción de la carretera panorámica en La Angostura. La producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 se detuvo este miércoles en una planta del norte de Gales debido a una amenaza de bomba. Cerca de 99,000 estudiantes que no prestaron evidencia suficiente durante el 2020 de haber trabajado en casa con las guías de trabajo del MEP tendrán una segunda oportunidad. La primera semana de febrero podrán asistir a las estrategias de promoción que les permitirá incorporarse en el presente año al siguiente nivel. 99,000 estudiantes no lograron demostrar que durante las clases virtuales o desde casa en el 2020 alcanzaron los objetivos de aprendizaje esperados. Esto significa que deberán de someterse a la estrategia de promoción antes de iniciar el ciclo lectivo. La estrategia de promoción es la nueva modalidad de las antiguas llamadas convocatorias, con la gran diferencia de que éstas se evalúan a través de guías de trabajo y no de exámenes puntuales, dando mayor oportunidad a los estudiantes de volverse a incorporar al ciclo lectivo. Si bien el Ministerio de Educación Pública había anunciado durante el 2020 que no habrían notas, al final de cada periodo los estudiantes deberían de haber alcanzado un mínimo de 60 puntos entre la entrega de desarrollo de trabajos de casa a través de las guías de aprendizaje y algunos otros elementos sumativos. El MEP aclaró que estos 99,000 estudiantes no presentaron suficientes evidencias de trabajo en casa, por lo que no lograron 60 puntos mínimos para comprobar el aprendizaje esperado durante el 2020. Entonces, ¿qué sucede con ellos? En febrero tendrán una segunda oportunidad al asistir a las llamadas estrategias de promoción, donde se desarrollarán los aprendizajes pendientes mediante instrumentos de evaluación. Si se quiere, no hablamos de la misma manera como tradicionalmente hablamos de aplazados, sino que estudiantes que no cumplieron con el requisito total mayor a 60 puntos de lo que se esperaba y entonces pasan a estrategia de promoción este año. Es una estrategia única que se hace en febrero, donde ellos retoman todos y cada uno de los aprendizajes pendientes y desarrollan un instrumento de evaluación sumativa. Y el requisito es presentarlo, desarrollarlo para progresar al ciclo lectivo, digamos en este caso al año que sigue. El único requisito para definitivamente no ganar el curso lectivo anterior, según la viceministra, será no desarrollar el material y no presentarlo a tiempo. Aquellos estudiantes que no se presenten al centro educativo a realizar la estrategia de promoción o que, ¿verdad?, para recoger, en el caso de que se haga a través de medios a distancia, ¿verdad?, que tengan que ir a recoger, en este caso, la documentación para desarrollar el proceso o que atiendan los procesos a distancia que están dispuestos, esa sería la única manera en que los estudiantes tendrían que repetir el año 2021, el ciclo lectivo que estaban cursando en el 20. Estas nivelaciones se llevarán a cabo del 3 al 5 de febrero, de manera que para el 12 de febrero cada estudiante deberá de tener definida su condición para continuar con el programa Regresar. Limpiar el aula, separar al menor y reportar a sus padres será parte del protocolo en un centro educativo cuando aparezca un posible caso de COVID-19. Si bien el aula permanecerá cerrada, no se suspenderán las clases y tampoco se cerrará la institución. Todo estudiante que presente síntomas sugestivos de COVID deberá ser reportado de inmediato a su familia. Este es solo uno de los puntos descritos en los lineamientos para la reanudación del curso lectivo emitido por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Pública.
El documento descarta que sea necesario cerrar la escuela o suspender lecciones cuando se presente un caso sospechoso de COVID-19. En caso de que se presente un caso positivo por COVID, sea de personal administrativo, docente o de un estudiante, el protocolo establece cuáles son las pautas a seguir, en cuyo caso se aísla el estudiante, se envía a la casa, se coordina con las instancias de salud locales, ¿verdad?, para atender el caso, pero el centro educativo no se va a cerrar por la presencia de un caso positivo. Ya si se generaliza a muchas personas en el centro educativo, se tiene que hacer la valoración en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud para ver cuáles son las decisiones que se toman, pero de momento no se tiene contemplado el cierre del centro educativo. Según este protocolo, quienes presenten síntomas de gripe o COVID deberán reportarlo al centro educativo previamente y buscar atención en el centro de salud que le corresponda. Cuando se identifique un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 dentro del centro educativo, se aislará al menor en un espacio previamente identificado, siempre bajo la supervisión de un adulto. Al mismo tiempo, se debe realizar la limpieza y desinfección del aula donde estudia la persona enferma y cerrar este espacio por 24 horas, pero no se cerrará el centro educativo. Tiene que existir toda una logística, ¿verdad?, muy diferente a la que existía antes, porque ahora cada vez que se utilice un aula o espacios en común debe estarse desinfectando. Puede ser tantas veces como si use el aula, 2, 3 veces, ¿verdad? Aspectos que antes no se hacían, antes de la pandemia. Entonces, obvio, eso implica de un mayor trabajo en temas de limpieza y desinfección, una mayor inversión, pero también demanda una mayor logística por parte del director para con los funcionarios que tiene a cargo para estos temas y cómo los va a distribuir a lo largo del día en los días que va a haber clases presenciales. Cada centro educativo debe de realizar su propia estrategia de abordaje del COVID-19, en la que deberán de considerar variables como dónde se encuentra el centro educativo, la situación socioeconómica de su población y la forma de traslado, así como el acceso e infraestructura y servicios básicos, aspectos que podrían incidir en la cantidad de contagios. El gobierno informó que está valorando la opción de incluir a los padres y madres de familia en la lista de excepciones de restricción vehicular por trasladar a los estudiantes a los centros educativos. La información la dio a conocer el pasado martes en conferencia de prensa el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís. Solís detalló que aunque esto aún no está definido, se está valorando con las autoridades del Ministerio de Educación. La restricción vehicular a partir de febrero será de 5 de la mañana más bien hasta las 10 de la noche de lunes a domingo. Trabajadores independientes que están morosos con la Caja Costarricense de Seguro Social podrán tramitar un arreglo de pago a través de una oficina virtual. Este sector adeuda a la institución más de 300.000 millones de colones. Cerca de 190.000 trabajadores independientes adeudan a la Caja Costarricense del Seguro Social 300.000 millones de colones. Ante este panorama y al ser una cifra que creció durante estos tiempos de pandemia, la entidad anunció que a partir de ahora este sector podrá tramitar un convenio de pago a través de una oficina virtual. Este servicio se habilitó desde el 18 de enero y durante este periodo de funcionamiento se han formalizado 12 convenios de pago. Un gran potencial de permitir la suscripción de convenios de una forma mucho más amplia. Solo en el 2020 se formalizaron 5.572 convenios de pago, de los cuales el 40%, o sea, más de 2.000 de esos convenios fueron con trabajadores independientes. Se registran hoy en la institución 187.899 trabajadores independientes que están morosos con la caja. Para ingresar a este servicio, la persona usuaria debe ingresar a la oficina virtual en el sitio web www.ccss.sa.cr. En caso de estar morosa, inmediatamente se le desplegará una ventana con la opción de suscribir un convenio de pago, a la cual debe seleccionar formalizar. A partir de ahí se le desplegará la información de la deuda, el monto a pagar dependiendo del plazo a escoger por la persona, ya sea 12, 24, 48 o 60 meses, y el detalle
detalle de las cuotas a incluir en el convenio. A la fecha, la plataforma solo permite la formalización de acuerdos para trabajadores independientes. No obstante, se valora incluir otro tipo de afiliados, ya que, por ejemplo, del total de patronos activos morosos, 16.691 deben a la caja cerca de 87.000 millones de colones. Está abriendo para acuerdos de pago, para convenios de pago de trabajadores independientes. Posteriormente le iremos evolucionando la herramienta para ir ampliándolo a patronos físicos y posteriormente también para patronos jurídicos, ¿verdad? Para empresas, donde entrarían las pymes y empresas medianas y grandes. Los jerarcas aconsejaron a quienes estén morosos con la caja a ponerse al día, pues de lo contrario se exponen a sanciones como el cobro de multas, intereses, el cobro de servicios médicos si requieren atención hospitalaria, a cobros judiciales, a la imposibilidad de realizar trámites con la administración pública y hasta el cierre del negocio. El 30% de los casos de COVID en el país corresponden a una cepa de coronavirus identificada por científicos de la Universidad de Costa Rica e Inciensa, aunque el primer caso se detectó en Alemania. Es en Costa Rica donde más prevalece. Su nombre es T1117I y se ubica en la espícula corona del virus. Si bien esta mutación no hace al virus más letal, contagioso o agresivo, ha demostrado un aumento inusual de su presencia en Costa Rica. De acuerdo con la base de datos internacional GISAID, una plataforma que promueve la rápida distribución de información, Alemania fue el primer caso reportado y se ha observado en Nueva Zelanda, Alemania y Bangladesh. Sin embargo, el 26 de enero del 2021, estas últimas 3 naciones han contabilizado menos de 2 casos. Desde el mes de mayo hemos empezado a identificar una variante que se llama T1117I en la molécula de la espícula. Esta molécula de la espícula es la llave de entrada para que el virus justamente ingrese a las células humanas. Esta mutación ha venido en aumento durante todos los meses posteriores a mayo, alcanzando a diciembre 2020 casi un 30% en la frecuencia. Sin embargo, esta mutación en el resto del mundo se observa en pocos países con una frecuencia menor al 1%. Y de ahí la relevancia de que tenemos entonces, podemos llamar esto como una mutación bastante específica de nuestro país. Molina explica que esta mutación, al ubicarse tan abajo, es decir, en la espícula parte externa, es muy probable que no tenga mayor efecto en cómo actúa la molécula con la célula humana, por lo tanto no debería afectar ningún cambio en la presentación de la enfermedad. De momento, los análisis bioinformáticos que hemos realizado en el que predecimos la función de la espícula y digamos asociado con esta mutación, no nos revela cambios en el patrón de transmisión o de severidad o inclusive la efectividad de las vacunas con respecto a los virus que estaban circulando previamente sin esta mutación. Según los científicos ticos, aunque la variante por ahora es inofensiva, hay que darle seguimiento continuo, pues puede continuar mutando y convertirse en un problema real como la inglesa o brasileña. La detección de mutaciones en regiones específicas es un proceso completamente normal, entonces es normal que otros países vayan también a reportar sus mutaciones y hay muchas características que pueden favorecer que la frecuencia de una de estas mutaciones se vea muy aumentada como en este caso. Estos factores pueden incluir desde el comportamiento de la población, así como diferentes factores asociados a la genética de las poblaciones. Sin embargo, esos son estudios ya específicos que se requieren realizar para entrar en esos detalles. Según las investigaciones nacionales, al día de hoy se han detectado hasta 22 mutaciones por genoma, para un total de 283 diferentes mutaciones en todos los genomas analizados en conjunto. Las pruebas de diagnóstico de antígenos por SARS-CoV-2 solo pueden realizarse en la Caja Costarricense de Seguro Social y en laboratorios privados por motivo de viaje al exterior. Microbiólogos señalan que ninguna empresa ni médico particular pueden vender o realizar la prueba.
porque El son la Colegio de principal Microbiólogos y prioridad en Químicos este Clínicos momento advierte en que las toda la pruebas de estrategia diagnóstico contra de el detección de antígenos COVID-19. por Y como SARS-CoV-2 te digo, solo hemos se empezado podrán ya a hacer hacerlo. en Los test laboratorios rápidos privados consisten autorizados en una tanto por el Ministerio de gota de Salud como sangre, por Escolegio. en un Fabiola dedo, Jiménez, fiscal y de la entidad, en explica que una las empresas pequeño o test laboratorios que que a importen los o que 15 distribuyan minutos pruebas de nos da el diagnóstico tienen que resultado estar registradas de si en el es Ministerio de positivo Salud, o si es contar con el negativa certificado esa de inscripción persona. Entonces, el emitido resumen por el final Colegio de es, Microbiólogos si y a la además tener persona un que le reagente hacemos el test microbiólogo rápido químico clínico responsable. negativo, Jiménez quiere señala decir que que ninguna no ha empresa estado o en centro de contacto con el investigación virus. puede hacer Si a pruebas la persona que le PCR hacemos ni el test antígenos para rápido da diagnóstico de positivo, COVID-19 le y vamos que a hacer la únicamente muestra pueden de hacerlo garganta los y de laboratorios nariz. clínicos Si de esa la Caja muestra y los es laboratorios negativa, clínicos privados lo que quiere autorizados. decir es que El día 25 de enero el Ministerio de Salud emitió los lineamientos relacionados con el uso de las pruebas de detección de antígeno del virus SARS-CoV-2. El Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos le corresponde velar para que estas pruebas sean aplicadas en laboratorios que estén debidamente inscritos tal y como dicen estos lineamientos. De esta manera garantizamos que sean aplicadas en instalaciones adecuadas a cargo de profesionales responsables y así garantizamos la salud de los costarricenses. Según Alvin Badilla, microbiólogo del Hospital Metropolitano, es importante aclarar que la prueba de antígenos está quedando autorizada solo para los viajeros que van de salida del país y no para pacientes regulares o pacientes que deseen un diagnóstico, que siempre deberán realizarse una prueba PCR. Estas pruebas podrán ser solo aplicadas a los viajeros que necesiten este requisito para poder salir del país y que sea hacia un país donde permitan estas pruebas como requisito de entrada. Las pruebas de antígeno para el sector público quedan restringidas para el uso diagnóstico solo en la Caja Costarricense del Seguro Social. Los laboratorios privados únicamente utilizarán la prueba de antígeno para el trámite de los viajeros. Los expertos explican que esta es una prueba menos sensible que no descarta del todo que una persona pueda tener la enfermedad COVID-19, pero es aceptada por algunos países para poder ingresar. El precio en el mercado costarricense ronda de los 18 a los 25.000 colones y debe ser firmada por un microbiólogo. Académicos de la Universidad Nacional presentaron una propuesta en 3 áreas: educación, economía y salud, para reactivar la economía costarricense y buscar disminuir la desigualdad. Esto porque Costa Rica es el país miembro de la OCDE, donde los ricos acumulan más recursos y los pobres menos. Varios académicos de la Universidad Nacional presentaron una propuesta para la reactivación económica del país y así combatir la desigualdad, enfocada en 3 áreas: educación, economía y salud. En el tema económico, los expertos creen necesario varias acciones, entre ellas aumentar la inversión en infraestructura por medio de la concesión de obra pública y crear una mayor atracción de empresas. Según la Universidad Nacional, Costa Rica es el país miembro de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más desigual. Los hogares del quintil más rico concentran el 50,5% de los ingresos, pero el quintil más pobre recibe el 4,2% de los ingresos. El mayor desempleo se concentra en los deciles de ingresos más bajos, los deciles de ingresos más bajos con menores niveles de escolaridad también, que tiene baja calificación y baja remuneración. Lo que tenemos es una correlación, también una transversalidad de variables y de problemas bastante serio para combatir el problema de la desigualdad y también de la pobreza. En medio de una discusión sobre el proyecto de ley de empleo público presentado por el Poder Ejecutivo, los académicos señalan que se debe tener un equilibrio presupuestario, pero que esto no signifique recortes indiscriminados al gasto público en áreas como la inversión, que está demostrado dinamiza la economía. De entender el equilibrio presupuestario no estrictamente como recortes indiscriminados al gasto público en su totalidad, sino que hay que tomar en consideración, por ejemplo, la importancia que tiene para la recuperación económica, para la reactivación, el gasto de inversión. Sobre todo, insistimos en la presentación hoy en el gasto en infraestructura, que tiene un efecto multiplicador muy importante sobre otros sectores de la economía. Puede enterarse de más detalles de la propuesta de la Universidad Nacional ingresando al Facebook de esta casa universitaria en el enlace que aparece en pantalla. Aunque todos los conocemos y hemos sentido los efectos de sus picaduras, los mosquitos tienen mucha particularidad
y aquí le presentamos algunas de ellas. Hoy le contamos las principales curiosidades de los mosquitos, cuyo nombre científico es Culicidae. Para empezar, le contamos que los mosquitos tienen dientes. Su predilección por zumbar alrededor de su cabeza es porque detectan el dióxido de carbono que expelemos al respirar, pero también se ven atraídos por el sudor y otros olores humanos. Incluso les atraen algunos perfumes. Transmiten muchas enfermedades como el dengue, el Zika y la malaria. También son responsables de más muertes de las que provocaron las 2 guerras mundiales juntas. Se estima que provocan 750,000 muertes por año en todo el mundo. Los mosquitos machos no atacan a las personas. Esto solamente lo hacen las hembras. Los mosquitos son más activos durante las noches de luna llena. Se sabe que los mosquitos prefieren picar a una mujer que a un hombre y prefieren a las rubias más que a las morenas. Tienen un cuerpo alargado y un tamaño que por lo general no supera los 15 milímetros. Tienen una esperanza de vida entre los 10 y 15 días. En la actualidad se contabilizan unas 3.500 especies que habitan en buena parte del planeta. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. La producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 se detuvo este miércoles en una planta del norte de Gales debido a una amenaza de bomba. Sus productos y servicios del BCR están a solo un formulario de distancia. Aquí podrá solicitar la clave dinámica, apertura de cuentas, ahorro automático, solicitar su tarjeta de crédito, entre otros. Solo complete el formulario en bancobcr.com o en la app BCR Móvil desde la comodidad de su casa. Somos el Banco de Costa Rica. Quédese en casa. Reportajes que nos informan sobre diferentes temas que afectan al mundo. Global 3000. Los martes a las 10 de la noche. Por 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica es una vida. Costa Rica es mi patria querida. Le tenemos una invitación muy especial para que este jueves, 8 en punto de la mañana, no se pierda un nuevo Café Nacional. José Domínguez se va para Jacó y desde allá nos va a contar cuáles son los protocolos de seguridad para que usted disfrute de las playas, pero sin contagio. Por eso le invitamos para que nos acompañe aquí en 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio, Café Nacional. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y no dirá matarse. Continuamos con información en este repaso de las últimas 24 horas. Luego de varios meses de estar en reparación, el puente sobre el río Reventazón se habilitará a partir del próximo 4 de febrero. En tanto, el puente sobre la quebrada Rivera en la León 13 entra a la fase final de intervención. Dicha estructura contará con 6 carriles. El puente sobre el río Reventazón frente a la represa Cachí se pondrá en funcionamiento a partir del próximo jueves 4 de febrero. Las principales labores de reparación iniciaron desde el pasado 26 de octubre. El puente será en un solo sentido, es decir, ambos carriles funcionarán con reversibilidad. La colocación de vigas y losas ya se concretó en 4 de las 5 secciones del puente sobre la quebrada Rivera en León 13. Actualmente se trabaja en la última sección. La estructura contará con 6 carriles,
3 por sentido de circulación y forma parte de la unidad funcional de la carretera en Circunvalación Norte, desde León 13 hasta Colima de Tibás. Para atender a los trabajadores contagiados con COVID-19, el INSS articuló con la Caja un protocolo especializado de atención. Ante dudas de los asegurados respecto a estos casos, las personas pueden escribir al correo consultas.rt@grupoins.com para ser atendidas. En Punta Arenas celebraron la aprobación del proyecto de ley que permitirá la construcción de la carretera panorámica en La Angostura. Según las autoridades locales, esto disminuirá el congestionamiento vial para ingresar a la provincia y facilitará el acceso a más turistas. La aprobación del proyecto de ley para la construcción de la carretera panorámica en La Angostura de Punta Arenas permitirá ampliar esa vía de 2 a 4 carriles, siendo 2 por sentido. Además, contempla mejoras en los sistemas de drenajes, una ciclovía y un sistema de contención en la zona específica de La Angostura. Bueno, la verdad, muy contentos con el proyecto, que ya es una realidad. Desde la Cámara de Turismo de Punta Arenas, realmente muy satisfechos porque vemos con mucha ilusión la ampliación de La Angostura. Definitivamente ha sido un acceso que nos ha limitado para poder promocionarnos y expandirnos más a nivel turístico. Entonces creo que ya con este proyecto de ley es un sueño hecho realidad y esperamos que la visitación a Punta Arenas se incremente considerablemente. Podamos disfrutar de esta obra que hemos estado esperando por años. Y no solo por la necesidad de que nos causa el atasco cuando en horas pico, sino pensando también en un eventual fenómeno natural que nos pueda ocurrir y que este tapón no le permita la salida inmediata a quienes estemos en la ciudad de Punta Arenas. Así es que no es solo por aligerar la salida en todos los días, sino ante un eventual fenómeno natural que nos pueda afectar y podamos tener ese acceso ya con más amplitud, poder desaguar la ciudad de Punta Arenas si así se requisiera. En la provincia ven esta obra como una oportunidad para desarrollar el turismo y disminuir el congestionamiento vial. Tomó la decisión de tomar una parte de un préstamo que habíamos aprobado años atrás en el país y que permite desarrollar obra pública e incluir este tramo en esa ruta, esa construcción de esta nueva parte de la carretera de acceso. No solo se trata de ampliar a 4 carriles, se trata además de instalar ciclovía, de poder tener una vista panorámica al mar, al ingreso y a la salida de la ciudad de Punta Arenas. Es una obra realmente magnífica, de manera que reconozco el empeño, el trabajo. Los recursos para ampliar esta carretera son $8 millones que se contemplaron dentro del crédito con el BID para la ampliación de Limonal a Barranca. Vamos de inmediato a conocer la información deportiva. La ausencia de Marcel Hernández podría estar pasando factura en la falta de contundencia del cartaginés. Sin embargo, hay otras razones más de peso que acusan la falta de buena puntería ante la gran cantidad de opciones de gol que genera el equipo. La repasamos a continuación. Cartaginés ha pagado caro el hecho de no anotar todas sus opciones generadas en sus 2 últimos compromisos. Dejaron ir 5 puntos en sus duelos ante Pérez Celedón y Limón. Los brumosos llegan al arco rival, pero en unas ocasiones la mala puntería y en otras las intervenciones de los porteros han hecho que los brumosos no siguieran su maratónica de victorias de las primeras 2 fechas. Tenemos que mejorar, porque este equipo sigue produciendo, ese equipo produce. El último partido también produjimos, pero no las anotamos. Y también hay que felicitar a Limón, que paró bien, también tuvieron las de ellos. Fue un partido muy abierto, de tú a tú, un momento. Entonces, obviamente, a mí lo que me disgusta es haber perdido 2 puntos hoy aquí en casa, ¿verdad? Que es importante ganar. ¿Por qué? Porque nos íbamos a ir al primer lugar. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba ya se apretó el asunto. Ya era momento de nosotros poder despegar un poquito. Por eso es que me enoja esa parte.
Pero sí sigo considerando que tenemos un equipo que trata de siempre buscar los partidos y que juega bien, pero sí necesita, para llegar a hacer el total, la parte de fútbol total, sí tenemos que ser más efectivos, que no lo hemos sido. Ahora bien, un factor que podría considerarse es la falta de Marcel Hernández. Para el técnico Guillermo Guardia, con los partidos, esa ausencia será bien suplida por Roger Rojas, pero habrá que esperar. La salida de Marcel, por la estructura que tenían de juego ya establecida, pues obviamente le tiene que causar algún percance, tiene que tener algo que no funciona bien, obviamente. Yo sí creo que la llegada de Roger Rojas va a solventar en un porcentaje, digamos, porque no son jugadores iguales, obviamente, pero sí va a solventar en un porcentaje bastante grande la necesidad que tiene el cartaginés de hacer goles. Para Guardia, el tema pasa por el conocimiento del catracho con sus compañeros, partiendo del hecho que el hondureño vino para hacer goles. A como marcha el torneo, las condiciones anotadoras deberán ser suplidas lo más pronto posible. Randall Azofeifa, Jendrik Ruiz y Óscar Esteban Granados han sido pieza fundamental en los éxitos deportivos alcanzados por el Club Sport Herediano en los últimos años. No obstante, hoy, en un momento de crisis deportiva, casi no son tomadas en cuenta por su entrenador. La falta de buenos resultados en el team coincide con la falta de minutos para sus hombres más experimentados, quienes han sido relegados a un papel secundario en el esquema del técnico mexicano Fernando Palomeque. Desde el certamen anterior, los capitanes florenses Randall Azofeifa, Óscar Esteban Granados y Jendrik Ruiz perdieron protagonismo, pero en este clausura 2021 han visto muy poca acción, entrando de cambio en 2 de los 4 partidos disputados. En el caso de Azofeifa, el volante es el jugador que menos minutos ha visto en la escuadra florense, con 29 de los 360 que ha disputado Herediano. En la fecha 3, en el empate a un gol ante Grecia, el otrora capitán rojiamarillo ingresó de cambio al minuto 88, en un juego que se extendió hasta el minuto 92. Luego vio 25 minutos el fin de semana anterior en la derrota ante Jicaral. Por su parte, Ruiz solo ha estado en cancha 43 minutos. El goleador histórico del team jugó 9 minutos en la derrota ante San Carlos y 34 en la derrota en casa de Jicaral. Por último, Granado suma 88 minutos, jugó 23 ante los norteños y 65 ante el conjunto de la península. Para el exjugador y técnico Álvaro Solano, independientemente de las razones que tenga Herediano para darle la batuta a los jóvenes en detrimento de la participación de los veteranos, ahorita la estrategia no le está funcionando. Si el equipo estuviese ganando, pues en buena teoría les estaría dando la razón, pero sin embargo, al no acuerparse el equipo en esta gente de experiencia, significa que ha dejado en orfandad el liderazgo del equipo, y eso es peligroso, ¿verdad? Hemos visto al Herediano divagar en el aspecto táctico, y creo que es ahí donde entran precisamente los jugadores. Entre los 10 futbolistas con más minutos en la era Palomeque, 7 jugadores son menores de 25 años. El más experimentado es el portero de 30 años, Maynor Álvarez, quien ha jugado 180 minutos en 2 partidos. El rojiamarillo que más ha jugado es el defensor de 28 años, Ariel Soto, quien de paso es el único que ha estado todos los minutos en cancha con 360. El otro futbolista mayor de 25 años entre los 10 que más han jugado es Yeltsin Tejeda, en el 6º puesto. Herediano ha apostado por darle rodaje a sus jóvenes con proyección. Incluso en la final de la segunda fase del torneo de apertura 2020, en la cual cayeron derrotados ante Alajuelense, fueron titulares 9 futbolistas con 25 años o menos. Precisamente, los manudos serán su rival el sábado en el Estadio Nacional. En 4 juegos del Clausura 2021, San Carlos ha recobrado el protagonismo que quería desde el Apertura 2020, cuando invirtió en gran medida en su planilla y en el técnico Carlos Restrepo. Pero es que con Justin Campos, con quien se logra levantar al equipo de la mala racha, además de la llegada de figuras de liderazgo y experiencia. Pese a una seguidilla de derrotas al inicio del torneo pasado, la salida del técnico Carlos Restrepo tras pocas semanas en el timón sancarleño y la polémica con uno de los jugadores como Esteban Ramírez, Justin Campos logró levantar al toro herido el semestre anterior, llevándolo incluso a estar cerca de la clasificación, pero finalmente esto no se dio.
Sin embargo, en el actual certamen, los norteños empezaron de forma muy distinta, con menos movimientos en la planilla, pero con mejores resultados y 2 hombres llenos de experiencia, Adolfo Machado y Álvaro Saborío. Entre los dos acumulan 37 años de experiencia en diferentes equipos nacionales y ligas del mundo, algo que ha marcado diferencia para que el equipo dirigido por Campos, después de 4 fechas disputadas, disfrute el segundo lugar, con los mismos puntos que el líder Jicaral, pero con menos goles. Y aunque el torneo apenas empieza, esto llena de tranquilidad al equipo sancarleño. Definitivamente sí, por supuesto. Pero el trabajo de mantener, ¿verdad? Ese nivel no es fácil. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Que los muchachos sepan. Administrar el éxito es muy importante. No hablamos de éxito, ser campeón, no. Hoy creo que fue un partido exitoso para nosotros, me parece. Administrar eso, ¿verdad? Yo prefiero administrar eso que administrar una derrota o administrar un fracaso. Con el protagonismo del que tanto se ha hablado en San Carlos recuperado, el siguiente paso será la clasificación, algo con lo que se debe ser cuidadoso, según Campos, ya que pese a la experiencia de estos jugadores, todavía ellos y las otras incorporaciones están en un proceso de adaptación. Para el timonel, lo importante será seguir haciendo partidos como el que se le hizo el pasado sábado a Liga Deportiva Alajuelense. Que todos los partidos sean a la abuela, ¿verdad? Que todos los partidos sigamos por ese nivel que mostramos hoy, como le dije a los muchachos. Menos que eso no espero, ¿verdad? A partir de ahora, conmigo pues ya se compraron un problema, porque ahora de esto que vi, futbolísticamente hablando, en todos los sentidos, es lo que yo quiero para sacarnos. Sin lugar a dudas, si seguimos así, vamos a estar peleando allá arriba, que es lo que queremos. San Carlos recibirá el próximo sábado al Sporting FC a las 5 de la tarde, un equipo al que no pudo vencer el torneo pasado. En ambos cruces de estos equipos, el marcador terminó 1-0 a favor de los josefinos. En el primer juego, Carlos Restrepo estaba en el banquillo y para el segundo ya había llegado Justin Campos. Daniel Casas se unió este miércoles a los entrenamientos de Limón FC como su nuevo estratega. El técnico uruguayo añade a su currículum un nuevo club en el país, en donde anteriormente ya dirigió a 8 equipos en primera división. El uruguayo Daniel Casas estampó su firma en el contrato que lo une Limón Fútbol Club hasta el mes de diciembre. El charrúa, que incluso dirigió su primer entrenamiento la mañana de este miércoles, llega con la difícil misión de sacar al cuadro caribeño de la última casilla del actual certamen. Casas ingresa en sustitución del destituido Luis Fernando Fallas, luego de que se presentara toda una polémica por aparentes actos de indisciplina de 3 jugadores del equipo. El equipo en sí, muy bien. Yo creo que ellos todos me conocen, entonces tenemos la posibilidad de que eso sea una ventaja por el hecho de que yo los conozco a ellos, a la gran mayoría, y ellos me conocen a mí, por lo menos de saber quién soy. Pero como lo digo, uno ya tiene mucha experiencia y yo entrené como si hiciera 3 años que estoy acá, o sea, no, simplemente hay un asfalto de confianza que se va a ir tomando de a poco. En el pasado, el charrúa dirigió en Costa Rica a equipos como San Carlos, Santa Bárbara, Belén, Santos, Liberia, Saprissa, Pérez Celedón y Carmelita, con saldo de 316 juegos dirigidos, 116 victorias, 79 empates y 121 derrotas. Además, dirigió en el fútbol Chapín al Guastatoya y Juventud Retalteca. También tuvo un paso por la Liga de Ascenso de nuestro país con Punta Arenas Fútbol Club y Guanacasteca. La producción de las vacunas AstraZeneca Oxford contra el COVID-19 se detuvo este miércoles en una planta del norte de Gales debido a una amenaza de bomba. Amenaza de bomba en una planta de producción de vacunas al norte de Gales. El grupo farmacéutico Woodhart anunció el miércoles que detuvo toda la producción de las vacunas de AstraZeneca Oxford y que unos 400 trabajadores fueron evacuados tras la recepción de un paquete sospechoso.
Las autoridades locales habían informado horas antes de un incidente en curso en este polígono industrial donde se ubica la planta de envasado de vacunas. Las carreteras fueron cerradas y se pidió al público evitar la zona hasta nuevo aviso. El Ministerio de Defensa informó que asistió a la policía con un equipo de artificieros del ejército y, de acuerdo con medios locales, se desplegó un robot de neutralización de artefactos explosivos. Downing Street está siendo regularmente informado de la situación, según un portavoz del primer ministro británico Boris Johnson. La empresa aseguró que unas pocas horas de interrupción no van a suponer una gran diferencia en la producción que se desarrolla a un ritmo constante para suministrar 100 millones de dosis encargadas para Reino Unido. La Unión Europea elevó aún más este miércoles la temperatura de su controversia con el laboratorio AstraZeneca por los estragos en la entrega de vacunas para el COVID-19 y aseguró que las fábricas en Reino Unido deberían compartir su producción. Crece la tensión entre la Unión Europea y AstraZeneca por un retraso en la entrega de vacunas. Altos funcionarios del bloque aumentaron el miércoles la presión sobre el laboratorio para que cumpla con los contratos de compra anticipada. Déjenme ser muy clara. Los 27 Estados miembros europeos comparten que AstraZeneca debe cumplir sus compromisos en nuestros acuerdos. Estamos en una pandemia. Perdemos gente todos los días. La controversia estalló después de que AstraZeneca anunció el viernes que podría reducir su programa de entrega de vacunas a la Unión Europea, debido a problemas con la línea de producción en una de sus plantas situadas en territorio europeo. Sin embargo, el laboratorio mantuvo su ritmo de abastecimiento de vacunas al Reino Unido, donde tiene instaladas 2 plantas productoras. Bruselas sostiene que esas fábricas deberían suministrar vacunas para cumplir con los compromisos en la Unión Europea. Por su parte, el gobierno británico confió en que AstraZeneca mantendrá su programa de entrega de vacunas en su territorio, aumentando la presión sobre la compañía. El director de AstraZeneca negó el martes haber sellado un compromiso fijo con la Unión Europea, sino que había asegurado empeñar sus mejores esfuerzos para cumplir con las metas de entrega, una declaración que provocó furia entre los europeos que desembolsaron unos $406 millones para la producción de la vacuna. De esta forma llegamos al cierre de esta entrega informativa. Le agradecemos su compañía y les recordamos, por supuesto, nuestra programación de noticias a las 12 mediodía, nuestra edición meridiana, y a las 7 de la noche la información estelar. Recuerde que usted puede sintonizarnos también por nuestras redes sociales, en Facebook Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter @Sinar Noticias. Quedan ustedes en compañía de Café Nacional. Buenos días.